Mi mamá siempre me dijo que cuando me invitan a una casa siempre tengo que llegar con las manos llenas. ¿Pero qué podemos llevar que le guste a todos? El postre, por supuesto. Y como queremos algo rápido, te voy a enseñar a hacer esta mousse de crema con sabor a limón, café, naranja, chocolate y stracciatella. Vas a ver que no solo les va a gustar, sino que te van a pedir hasta la receta. Suscríbete con la campanita que empezamos ya. Para hacer la base de esta mousse voy a utilizar 500 mililitros de una crema de batir. La crema, para que se monte bien, tiene que estar muy fría. Entonces sácala justo en el momento que la vas a utilizar. Y siempre tienes que batirla con una cama de hielo por debajo. Claro que puedes batirlo manualmente, pero bueno, ya no va a ser una receta fácil. Te recomiendo usar una batidora a alta velocidad y vas a batir hasta que lo veas el doble del tamaño. Ahora, como esto me va a servir de base para todos los sabores, le voy a agregar 3 cucharadas de monk fruit, que es el sustituto de azúcar que utilizo. Y también voy a agregar una cucharada de extracto de vainilla. Y voy a seguir mezclando esta crema hasta que se combinen todos los ingredientes. Ya aquí puedes probar este chantilly y te vas a dar cuenta que es una crema riquísima para acompañar frutas como frutos rojos o melocotones. No puedo evitarlo. Me la llevo directo al refrigerador. Y ahora, limón. Puedes utilizar un limón amarillo o un limón verde. Primero vas a rallar toda la piel. Este limón amarillo me encanta por su fragancia y porque tiene un sabor un poco dulzón. Ahora que está rallado, lo voy a poner aquí en un potecito más pequeño porque el otro lo necesito para el jugo. Le voy a eliminar primero las semillas. Y le voy a extraer todo el jugo. Ahora que ya tenemos extraído todo el jugo, lo vamos a endulzar con el endulzante que uses. Yo estoy utilizando monk fruit, puedes agregar 1 o 2 cucharadas. Y si es para una reunión y te quieres lucir, te recomiendo un chorrito de limoncello. Esto lo vas a mezclar y ya tenemos nuestro sabor a limón. La crema batida la voy a dividir en 5 partes. La primera parte la vamos a traer al bol y le vamos a agregar este líquido con sabor a limón que es espectacular. Pero no se lo vas a agregar todo de una vez, lo vas a hacer en 3 partes. Mezclando poco a poco con movimientos envolventes para que esta crema se mantenga así espectacular. Agregamos más del juguito de limón y seguimos mezclando hasta combinar. Y luego le vamos a agregar un poquito de las cascaritas o piel de limón que rallamos previamente. Seguimos mezclando y ya tenemos listo nuestra mousse de limón. ¿Viste qué fácil? Para meterla en los vasitos de una manera limpia, lo mejor es usar una manga pastelera. Pero seguro me estás viendo con cara de que no tienes una, porque en tu vida has decorado un pastel, pero yo te voy a salvar la vida y te voy a decir que puedes utilizar fácilmente una bolsa Ziploc como esta. Y no te preocupes si no tienes la boquita, porque puedes usarla sin la boquita. Vas a poner toda la crema en la bolsa y le vas a cortar una de las puntitas muy finas. Una vez que tienes la mezcla en la bolsa, vas a llevarlo con una paleta hasta el final para que quede bien prensadito. Y ya tienes una manga perfecta para llenar tus vasitos sin ensuciar absolutamente nada, ni siquiera el vasito. Así te queda súper bien presentado. Decoras bien bonito con la piel de limón y te lo llevas al refrigerador bien tapado. Y ahora, café. Para preparar la mousse de café necesitas 30 mililitros de café expreso. No tienes que comprarte esta máquina, no pasa nada si no la tienes. Simplemente vas a hacer tu café con tu cafetera de siempre, pero asegúrate que te quede bien intenso. Cuando ya tienes tu expreso le vas a agregar una cucharada del endulzante que utilices. Y si lo quieres mucho más delicioso, agrégale un chorrito de licor frangélico o de ron. Búscate un bol y vas a poner la cantidad de crema correspondiente para esta mousse. Acuérdate que las dividimos en 5. Ahora vas a ir agregando la mezcla de café en 3 partes con movimientos envolventes. A mí se me olvidó el alcohol y se lo estoy agregando en este momento, pero te recomiendo que lo agregues mejor al café directamente. Seguimos agregando café poco a poco y mezclando todo esto hasta que esté completamente combinado y bien cremosa. Esta es una de mis cremas favoritas. Queda deliciosa. Y hacemos el mismo procedimiento con la bolsita, la llenamos, la compactamos y llenamos nuestros vasitos.
Esta mousse te recomiendo decorarla con cacao en polvo. Y si de casualidad tienes algunos granitos de café, agrégaselos que le quedan súper bonitos. Y ahora, naranja. Para la mousse de naranja, escoge unas naranjas que sean súper dulces. Primero le vamos a extraer también la piel y luego le vamos a sacar todo el jugo. Prueba lo que esté súper dulcito y si necesitas endulzante, agrégale un poquito. La mía es súper dulce, así que no le voy a agregar nada. Buscas tu bol y tu porción de crema batida para esta mousse. Y vamos a aplicar el procedimiento de en 3 partes le vamos agregando tanto el jugo como la cáscara de la naranja. Y vamos mezclando con movimientos envolventes hasta que tengamos una combinación de crema perfecta. A esta le voy a agregar un toquecito de amaretto. Le queda deliciosa con un sabor irresistible. También es mejor que se lo agregues directamente al jugo y no directamente a la crema como estoy haciendo yo. De manera muy imprudente, por cierto. Ya esta crema está lista, súper aromática, y ahora lo que voy a hacer es lo mismo. Lo voy a meter en las bolsitas para meterlo en el frasquito de una manera muy delicada y sin que se riegue todo el frasquito. Decoro con la piel de naranja y me lo llevo al refrigerador. Y ahora, chocolate. Este es uno de los más esperados, por supuesto, con el chocolate, y para eso vamos a fundir 1/4 de taza de chocolate negro. Lo ponemos en un bol y le vamos a agregar la crema también con movimientos envolventes. Vamos a mezclar hasta que la crema se haya convertido completamente en chocolate. De un color muy uniforme como este que me está quedando. Agrégale una pizca de sal y va a quedar mucho más rico. Y tengo un chocolate negro con avellanas y con el pelador de papas. Esto es un truco buenísimo. Vas a sacarle unas virutas que te van a quedar hermosísimas. Se lo puedes agregar a la crema, pero te recomiendo que lo agregues después, ya que yo no lo contemplé y cuando lo metí en la bolsa casi no salía por el huequito que le hice. Pero es que sinceramente para mí esta mousse tiene que tener esos trozos de chocolate que mientras lo estás comiendo te los consigues inesperadamente. Una vez combinas todo esto, lo metes en tu bolsita y llenas tu vasito espectacular de esta mousse riquísima de chocolate. La puedes decorar con cacao en polvo o con más virutas del chocolate. También le puedes agregar algunos frutos secos así todos trituraditos que le queda riquísimo. Lo tapas y te lo llevas al refrigerador. Y vamos con la stracciatella, que les voy a confesar que lo hice para mí, porque como no voy a perder los ingredientes que me quedaron, voy a poner la crema que me queda en el mismo bol donde hice el de chocolate. Entonces, como todavía me queda un poquito de chocolate por ahí, todo se va mezclando. Le agrego trozos de chocolate, la piel de naranja que me quedó por ahí y un poquito de la mezcla de café que hice, que también le va a quedar deliciosa. Esto se combina con movimientos envolventes y ya se ve que esto va a quedar delicioso. Y yo no sé si ustedes se dieron cuenta del tamaño de los trozos de chocolate que yo le puse a esto, que no me van a pasar por la bolsa, entonces este lo voy a meter directamente en el frasquito. Este definitivamente es mi favorito porque es como lo mejor de todos los mundos. Una vez que lo tengo metido en el frasquito, le agrego un poco más de chocolate o de estas virutas de chocolate que salen súper ricas y también me lo llevo al refrigerador. Tienen que estar refrigerados hasta el momento que te lo vas a comer. Me gusta dejarlos por lo menos 2 horas en el refrigerador antes de abrirlos. Por aquí salió el primero, que es el de limón. Le voy a agregar un poquito de conchita de limón verde para que tenga esos 2 sabores. Mira qué cremosito queda y el olor es espectacular. Maravilloso. Vamos con el de café, que parece un tiramisú. Lo voy a decorar, como te dije, con un granito de café para que quede así más cuchi. Y ahora vamos a ver qué tal por dentro. Mira qué crema tan perfecta. Maravilloso. Delicioso. Uno de los más amados por todos, por supuesto, el de chocolate. Además que es como doble dark, doble chocolate, entonces es más delicioso. Y los trocitos de avellana y chocolate le quedan perfectos.
Seguimos con el de naranja, que lo vamos a repotenciar con un poquito más de la piel, y el olor intenso que esto tiene a amaretto es impresionante. Delicioso. Y por supuesto dejé el mejor para el final. Mira qué ricura. Stracciatella, que menos mal que me quedó en el pote más grande. Delicioso. Si te gustó esta receta, déjame tu dedito arriba y suscríbete a mi canal para que no te pierdas todas las recetas que vienen. Dime en los comentarios cuál es tu favorito. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Bye.